Vamos a presentar a un local ahora, el doctor Jorge Saldaña, que aquí de Perú, que es un médico especialista en urología, medicina funcional, director de la clínica Urocen, que es donde vamos a tener mañana nuestros cursos prácticos, y el doctor nos va a hablar de tratamiento de la disfunción sexual eréctil con PRP, células madre y exosomas. Bienvenido, doctor. Gracias. Hola a todos. Bueno, primero quería agradecer a ISCA por haber venido acá al Perú, a Benito por la gentileza de hacer este evento que ha salido mucho más hermoso de lo que yo pensaba, ¿no? Y muchas gracias. También me di con la sorpresa que el Dr. Walker también ha hecho uroginecología como yo, que es por donde yo empecé, todo esto de acá. Y la vida me llevó por el tema de el tratamiento de la disfunción eréctil, en donde yo, como todos los médicos cuando nos enseñaron, pues me dijeron, oye, disfunción eréctil, pues hay que darle Viagra, hay que darle estas pastillas y ya, si no mejoras, pues colócate una ampolla y si no mejoras, pues te operas y te colocas una bombita. Y yo me quedaba como el paciente, oye, estoy con mi pareja, digo, un ratito, hay que esperar 45 minutos y tengo que estar en ayunas y luego nos vemos, ¿no? O si no, si ya la pastilla no hace efecto, un ratito, voy al baño, no, primero tengo que ir a la refrigeradora, saco la ampolla, la cargo, me la coloco, y luego tengo que esperar 20 minutos a que haga efecto para luego tener relaciones. O si tengo la bombita, un ratito, hay que bombear esto 15 veces para que el agüita que está acá, lo de la vejiga, entre a los cuerpos cavernosos y hay una erección. Y entonces como que... O peor, el vacuum te pone una bombita, una cosa que jala sangre para que el miembro se erecte. Y bueno, como que no es muy espontáneo, ¿no? Entonces dijo, no, que búscale la forma, ¿no? Que la pareja lo haga, o sea, como que búscale eso, o que la pastillita sea como un caramelo, lo que sea, ¿no? Entonces digo, ¿y esa espontaneidad dónde se fue? Y entonces empezando a buscar alternativas, empezamos a buscar qué cosas se podía hacer. Lo primero que se encontraba era el famoso P-Shot en Estados Unidos. Y digo, ¿qué cosa es el P-Shot, no? O sea, ¿será de pene? ¿No? O sea... Luego descubrí que era plasma rico en plaquetas lo que se utilizaba para hacer esto y empezamos a entrar en el mundo de la medicina regenerativa. ¿Qué es esto de la medicina regenerativa? ¿Para qué nos sirve? Y en general empecé a estudiar un poquito de esto. Luego también veíamos el tema de la testosterona, como preguntaron por ahí. Oye, la testosterona, sí, que llegó acá en el Perú, la gente tenía poca testosterona, en general por cosas que pasaban, no, simplemente es por la edad que tiene poca testosterona. Y entonces me di cuenta que cada vez más gente tenía poca testosterona. Oye, ¿qué está pasando acá? Y entonces, simplemente la gente empezaba a colocarse testosterona, o pellets, o cremas, o geles, etcétera, de testosterona. Digo, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué antes la gente no tenía necesitaba tanta testosterona? ¿Por qué antes no había tantos problemas de erección? ¿Por qué antes no había tanto cáncer? ¿Por qué antes no había tanta diabetes? ¿No había tantos problemas cardíacos? ¿No había tantas enfermedades metabólicas? ¿Por qué no había tantos esos problemas? ¿Por qué no teníamos tantos problemas de autismo? ¿Por qué no teníamos tanto? No, es que no los diagnosticábamos. No lo diagnosticábamos, había algo más. Y ahí es donde yo empiezo a explorar el mundo de la medicina funcional, la medicina integrativa y estas cosas, y empiezo a salirme, me empiezan a ver como medio loco en los urólogos, porque, oye, ¿qué estás hablando, no? Y empezamos a darnos cuenta que... ¿Qué pasó? Ok, la tecnología. Ya está, justo hablando de radiaciones electromagnéticas. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que nuestro estilo de vida actual empezó de alguna manera a afectarnos, a darnos problemas, y donde uno de esos problemas es la disfunción eréctil. ¿Pero qué es nuestro estilo de vida? Es, por ejemplo, nuestra exposición a luz, que de alguna manera esa luz azul de nuestros móviles va a afectar nuestra melatonina y va a afectar un montón de cosas de nuestro cuerpo. El hecho de parar tantas horas, que no dormir tantas horas en la noche, etcétera. Nuestra dieta que empezó a cambiar, rica en omega 6 y grasas trans, bajas en omega 3, bajas en antioxidantes, altas en azúcares, altas en ultraprocesados, que nos empezó a fastidiar la vida, las toxinas, que hasta en el mismo perfume o desodorante que tienes te estás colocando y no te das cuenta, nuestros hábitos de vida, sedentarios, empezamos a tomar el auto, ya no caminamos, la falta de ejercicios, como decía, y el estrés constante de correr, etcétera.
además, aunado a nuestra genética, fue que de alguna manera nos está predisponiendo cada vez más a tener problemas, como por ejemplo el problema de erección, del cual ahorita voy a hablar. Ahorita voy a pasar al segundo slide. Y entonces esto nos lleva a una serie de problemas. Nos pasa problemas como pandemias actuales que tenemos, como por ejemplo la fatiga adrenal, que es como nuestra glándula adrenal empieza poco a poco, cuando siempre hablamos, el cortisol es nuestra glándula de estrés, con la adrenalina, bla, 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 etcétera, ¿no? Y entonces, si tienes el cortisol alto es que tienes el problema. Y yo le digo, no, peor problema, o aún peor, es cuando tienes el cortisol muy bajo. Y la gente, no, pero cortisol bajo quiere decir que estoy relajado, que estoy tranquilo, que no tengo nada. No, cortisol bajo quiere decir que tu glándula adrenal se cansó de tanto estrés y tu glándula adrenal levantó su banderita blanca y dice, no güey, ya no jalo. Y entonces, entonces esa fatiga adrenal nos va a generar problemas a todos nosotros. Nos va a generar también otros desbalances hormonales, como por ejemplo la falta de testosterona, de lo cual estamos hablando, pero también nuestra glándula tiroides, los estrógenos también van a alterarse en las damas, etc. No sé si se han dado cuenta que ahora las niñas, su menarquia llega mucho antes que antes. Siempre, ¿por qué? Por esos estrógenos que están comiendo desde bebitos, esos ultraprocesados que están recibiendo. Esto va a generar también un aumento de radicales libres, va a hacer que nuestras mitocondrias, que son esas pilitas que tenemos en cada uno de nosotros, empiezan a funcionar mal. Va a haber también de alguna manera un dismetabolismo, las proteínas de nuestras membranas celulares, producto de tanto azúcar, se van a empezar a azucarar, eso se llama glicación, ¿no? Que es un proceso que vamos a tener. De ahí vamos a tener también problemas con nuestros telómeros, que estos radicales se van a ir envejeciendo. Vamos a tener una enfermedad inflamatoria crónica persistente, que es que estamos constantemente inflamados, que todo este hábito de vida nos lleva. Y también vamos a tener algo muy importante que muchas veces olvidamos. Nuestro intestino le estamos sacando la mugre. Tenemos un intestino que está destrozado por dentro, con un intestino permeable, con una disbiosis intestinal, con una serie de problemas, el SIBO, el SIFO y otras palabras raras que pueden escuchar, que pueden generar también enfermedades autoinmunes y un montón de otros problemas. Y todos esos estilos de vida me van a llevar a una serie de problemas. Y entonces vamos a empezar sobre los tratamientos, de los cuales ahorita ya voy a pasar al siguiente slide, pero quería hablarles un poquito de que cada tratamiento va a responder en cada persona de manera diferente. ¿Por qué? Y a veces nos encontramos, oye, ¿por qué con él sí, por qué él no? ¿Por qué estas células mejoraron en él y por qué el otro no? ¿Por qué este exosoma funcionó bien y en el otro no? ¿Por qué este PRP y por qué el otro no? Una parte, nuestra genética, por supuesto, eso lo sabemos. Hay estudios genéticos que se hacen, estudios de nuestra microbiota intestinal, nuestros estudios genéticos para ver cómo estamos, pero también va a depender mucho de cómo manejemos nuestro estrés, cómo manejemos esa exposición a la luz. Mucha gente va a decir, oye, 30 o 60 minutos antes no te expongas a la luz. Nuestra alimentación, van a encontrar dietas que van a ayudar, no sé, algunos dirán la paleo, otras la dieta keto, otras dietas low carb, otras, etcétera, 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 que son cosas que vamos a tener. Algunos van a decir, oye, ya vamos un paso más allá, algunos suplementos que te van a ayudar, oye, que toma vitamina, que toma resveratrol, que toma zinc, que toma magnesio. El magnesio acá en Perú se volvió muy famoso, ¿no? Por un doctor. Y entonces todas esas cosas de alguna manera ayudas. Otros dijeron, no, vamos más allá. Megadosis de vitamina C, 7.5 gramos, 10 gramos, 15 gramos, 20 gramos, 50 gramos, etc. Otros van a decir, oye, agrégale glutatión, vía oral, vía endovenosa, que van a ayudar y de alguna manera esas cosas van a mejorar. Y se van a dar cuenta que cada vez que vamos avanzando vamos a encontrar un bagaje de cosas. Oye, que uno que te habla, no, la alimentación. Otro, no, vitaminas. No, suplemento tal. No, proteína tal, no, colágeno tal, otro, no, mejor inyéctate esto, no, mejor te inyecto lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Otros van a agarrar y le van a decir, oye, no, mejor trabajemos sobre el intestino, trabajamos sobre la disbiosis intestinal. Otros te dirán, no, mejor trabajemos sobre la permeabilidad intestinal, SIBO, SIFO, etcétera. Y entonces la gente se empieza como que, ¿y ahora por dónde voy? Y digo, no. Otros te van a decir, oye, no, trabajemos sobre la salud del hígado. El hígado es primero, hay que desintoxicar al hígado. Otros te dirán, no, hay que hacer una terapia de reemplazo hormonal. Hay que mejorar esa testosterona, o hay que mejorar esa tiroides, o hay que optimizar esa hormona de crecimiento, o hay que mejorar ese cortisol, sobre todo. Entonces, cada vez empiezan a tener más y más opciones. Y cada vez nos empezamos a enredar en qué usar o no, o usar todo, o usar un poco de cada uno de ellos. Otros
ya empezamos a hablar más de la regenerativa, dejamos lo funcional, dirán, no, hay que usar cámara hiperbárica, la cámara hiperbárica va a ayudar, va a mejorar, etc. Otros te van a decir, no, hay que usar ozono rectal, ozono endovenoso, autohemoterapia mayor, autohemoterapia menor, sueros ozonizados, etcétera, que van a ayudar. Otros te dirán, terapia neural, la terapia neural va a ayudar para una serie de enfermedades y todo está muy bien. Otros te dirán, vamos a utilizar DMCO, EDTA y van a escuchar otros nombres que van a encontrar poco a poco y finalmente encontraremos los ortobiológicos, empezaremos a hablar de plasma rico en plaquetas, empezaremos a hablar de fracción estromal, empezaremos a hablar de células madre, tanto obtenidas por el paciente como cultivadas en laboratorio y empezaremos a hablar de exosomas. Entonces, cuando tengamos que hablar un paciente entendamos que hay una gran variedad de cosas, entendamos que no es que yo le voy a dar todo, bueno, lo ideal sería hacerlo, pero en la medida del posible que tengamos en nuestra cabeza que todas estas cosas existen y que podemos usarlas y en la medida de lo posible, en la medida que nosotros aprendamos que esas cosas que existen, podemos utilizarlas para el beneficio de los pacientes. Ahora sí, el siguiente slide. ¿Cómo lo pasamos? Con esto, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a hablar de medicina regenerativa en urología. En urología todas estas cosas de las que hemos hablado, la parte funcional y la parte regenerativa se utiliza para muchas cosas. Lo puedo utilizar, por ejemplo, para problemas vasculares, disfunción eréctil, para la enfermedad de Peyronie. Lo podemos utilizar también, son publicaciones que ya existen, para infertilidad masculina, para problemas de déficit de andrógenos, de la testosterona, para problemas de estrechez uretral, para problemas de hiperplasia prostática o prostatitis, dolor pélvico crónico en el varón, cistitis intersticial, dolor pélvico crónico en las mujeres, la misma incontinencia urinaria, la vejiga hiperactiva, la vejiga hipoactiva, la estrechez uretral, las fístulas vesicovaginales, las fístulas prostatorrectales, la insuficiencia renal, como muy bien lo mencionaron hace un rato. Entonces, la variedad de cosas que podemos hacer para poder ayudar al paciente, más allá de darle la pastillita que el laboratorio farmacológico indica, es importante. Y también es más allá de saber de que cada paciente puede responder de manera diferente en base a todo lo que mencionamos, a su estilo de vida, cómo se alimenta, cómo se expone, etcétera. Cada paciente es un mundo diferente. Quitémonos la idea de que cada paciente, nosotros son como pequeñas ratas de laboratorio y que todos somos iguales. Cada uno de nosotros es diferente porque nosotros somos cada uno un universo. Y en ese sentido, hablemos un poquito de esta disfunción eréctil. Bueno, creo que ya la mayoría lo sabe, ¿no? Es simplemente la incapacidad del hombre de empezar o mantener una relación sexual, que normalmente se va esto dice la estadística, que más del 50% de varones mayores de 45 años va a tener este problema, y al menos el 15% de 15 a 30 años. Yo, sinceramente, lo dudo. Yo creo que estos valores son muchísimo mayores porque esta publicación fue hecha hace más de 20 años donde salen esa estadística y nuestro estilo de vida moderno ha cambiado y probablemente estos números sean mucho mayores de lo que estamos encontrando en la actualidad. Puede ser multicausal, porque quitémonos la idea que la disfunción eréctil, como muchas otras enfermedades, es una enfermedad. Es como yo decir, no veo bien. No veo bien, miopía, presbicia, astigmatismo, bueno, presbicia ya en mí, ¿no? Ya a los años, y igual acá, el problema de la erección es multicausal. ¿Será un problema emocional, un problema psicológico? ¿Será el efecto secundario de algún medicamento que estoy tomando, como alguna pastilla para la presión alta o como para algún antidepresivo, etcétera? ¿Será un problema arterial? ¿Será un problema venoso? ¿Será un problema hormonal? ¿Será un problema producto de una cirugía, como una cirugía de cáncer de próstata, donde se lesionan los nervios? ¿O un problema estructural, etcétera, etcétera, etcétera? Hay muchas causas por las cuales yo puedo tener problemas de erección. Y los tratamientos que yo voy a encontrar actualmente hay, oye, haz más ejercicio, actividades aeróbicas, te van a decir otros, come menos comida chatarra, otros te van a dar la maca peruana que aumenta el flujo vascular, el tribulus terrestris, fármacos bioral que son súper conocidos por la industria farmacológica que les van a indicar, fármacos intracavernosos, como le dije, la psicoterapia, la fisioterapia pisopélvico, el vacuum y la cirugía. Y otros tratamientos que en la medicina regenerativa ya se están usando son las ondas de choque de baja intensidad, que tienen mucho uso en dermatología, por ejemplo, el PRP, la silla electromagnética, la toxina botulínica, la tecarterapia, etc. Entonces, ¿qué es importante saber? El paciente
quiere curarse. El paciente no quiere que le des un calmante. El paciente, si tiene hipertensión arterial, bueno, oye, ¿sabes qué? Me das esta pastilla, pero me estás condenando toda la vida esa pastilla. ¿Puedo hacer algo más? Tengo una falla renal. ¿Puedo hacer algo más? Tengo un problema en mi rodilla. ¿Puedo hacer algo más que tomarme un analgésico? O sea, ¿puedo hacer algo más para poder curarme? El paciente prefiere curarse, el prefiere tratarse. Y a nosotros a veces nos han enseñado a tratar, no a curar, o al menos a mejorar la calidad de vida de las personas. Y eso es lo que de alguna manera buscamos, ¿no? Los tratamientos actuales buscan de alguna manera aliviar el síntoma, no tratar la causa de fondo. Pueden traer efectos secundarios, como ya cuando abren un inserto de cualquier medicamento les sale una lista así, un papiro, ¿no? Hasta la otra esquina, ¿no? Enorme de la cantidad de efectos secundarios que puede tener, y te dice cualquier cosa que pase, bueno, usted se la jugó, ¿no? Ese es su problema, ¿no? Le quitan la espontaneidad, como le dije, debe ser planificado, ¿no? Es como que, oye, ¿podemos vernos en 45 minutos? Porque ahorita... Y si he comido, no, mejor por si acaso una hora. Nos vemos en una hora, que haga efecto esta pastillita, ¿no? O si no, oye, un ratito que voy al baño... Vamos a activar esta bombita para que empiece a funcionar. Estos tratamientos son los que actualmente tenemos y de natural tienen poco o nada. Y entonces las terapias regenerativas de alguna manera lo que buscan es recuperar esa espontaneidad que se ha perdido actualmente, ¿no? Entonces, además de los cambios de estilo de vida, pues tenemos cosas como la terapia de reemplazo hormonal, la terapia de optimización hormonal, porque no solo la testosterona influye, como hablaron de los péptidos hace un rato, no solo las hormonas, no solo la testosterona, alimentar, potenciar las mitocondrias, el detox y todo lo que hablamos, todas estas cosas que hablamos hace un rato, mejorar la fatiga adrenal, mejorar las mitocondrias, mejorar el intestino, mejorar el síndrome inflamatorio crónico silencioso. Todas esas cosas de alguna manera van a mejorar a nuestro cuerpo y van a mejorar nuestra erección. Nuestro cuerpo es uno solo y todo está conectado. Pero también vamos a tener ondas de choque, plasma rico en plaquetas, células madre y exosomas como parte de los tratamientos. Entonces, dentro de esto vamos a tener, por ejemplo, las ondas de choque de baja intensidad, que ahorita vamos a hablar. Vamos a encontrar gente que te va a hablar de plasma rico en plaquetas, otros que te van a hablar de plasma rico en plaquetas hiperconcentrado. Vamos a hablar, como han hablado, de células madre, de médula ósea, de tejido adiposo, con secretoma, stromal maxilla factor, el SBUF, también vamos a hablar de exosomas liofilizados, otros que están ya, los que vienen ya que tienen que ser refrigerados, fibroblastos, etcétera, ¿no? Además de todo el soporte que debemos hablar. Pero ¿cuál es el problema? Y eso es lo que hablábamos. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Porque cuando alguien quiere, acá en el Perú decimos rajar. Rajar es criticar, por eso tenemos un máster, ¿no? Oye, ¿cómo está demostrado que esto no está funcionando, etcétera? Y es que no existe un tratamiento estandarizado, uno se pone, a veces cada persona te dice cómo preparar o cómo cultivarla, qué concentración dar, qué dosis das, con qué frecuencia darla, qué cosa es mejor o qué no, si debo combinarlo, dónde lo debo aplicar, cómo está, y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tener siempre cosas. Y como al final estamos hablando de un producto, perdón, como abajo, y tampoco nos hemos puesto de acuerdo en cómo medirlo. Por ejemplo, en la disfunción eréctil, ¿cómo lo mido? ¿Por una ecografía Doppler? ¿Lo mido por un test? ¿Cómo lo mido? ¿No? Entonces, todas estas cosas nos llevan a un sinfín de cosas, pero lo que sí podemos estar seguros que esas terapias, de lo que sí son buenas, son en tener prácticamente mínimos efectos secundarios. Unas terapias de las más seguras que existen, a diferencia del otro que tienes un papiro de efectos secundarios. Y vamos a empezar por la más sencilla o la más comercializada, que son las ondas de choque de baja intensidad, que se utilizaron inicialmente para problemas articulares, también se utilizan para la disfunción eréctil. Existen, como les dije, muchos tratamientos. Por ejemplo, nosotros utilizamos en Urocen el protocolo europeo, que es 2 veces a la semana por 6 semanas, pero si te vas a Estados Unidos, el protocolo que menciona es 1 vez por semana por 8 semanas, y si vas a la CAU te van a dar otro protocolo, y si vas a otro lado te van a dar otro protocolo, etcétera. Y algunos dicen también de 1.5
a 3 Hz, etc. Los mecanismos que tiene son parecidos a los del plasma rico en plaquetas. Va a aumentar la expresión de factores locales de crecimiento, va a aumentar la cantidad de células madre presentes ahí en la zona donde se actúa, va a aumentar la función endotelial, va a generar una neoangiogénesis, va a estimular la regeneración de células nerviosas, eliminando de alguna manera los axones degenerados. Lo que hace, en otras palabras, es aumentar el flujo arterial. Vamos a tener pacientes que van a tener un flujo arterial y cuando hacemos una ecografía Doppler antes y después, claramente el flujo es mejor. Pero eso se expresa en que el paciente tiene una mejor erección, no necesariamente. Como les dije, porque hay muchas causas. Si tú piensas que estás derrotado estás. Y si tú piensas que tu erección va a fallar, pues definitivamente, por más que el flujo arterial esté bien, la erección no va a aparecer. Y eso es importante saberlo. Entonces, ¿mejora el flujo arterial? Por supuesto que lo mejora. Entonces, su seguridad está demostrada, pero su eficiencia varía según el paciente, según la preparación, porque cuando yo empecé a preguntar sobre cómo en el caso de, estamos hablando de PRP, varía según el paciente, la preparación, porque cuando yo empecé a preguntar sobre el PRP, me decían, hazlo de esta manera, centrifúgalo así, a tantas revoluciones por minuto. Otros me decían, no, hay que hacerlo por gravedad, lo cual me parecía mucho más lógico para poder replicarlo. A tal velocidad, a tal frecuencia, hazlo una vez, hazlo 2 veces. Congélalo, no congélalo, ponle ozono, ponle citrato de calcio, gluconato de calcio, ponle etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cada uno da una preparación diferente. Entonces, al final, el PRP lo que sí va a tener en común en mayor o menor grado según el tipo de preparación es que va a estimular una serie de factores, que ya lo puse acá. Vamos a mejorar el factor de crecimiento vascular endotelial, vamos a mejorar el factor de crecimiento plaquetario, vamos a mejorar el factor de crecimiento fibroblástico, vamos a mejorar el factor de crecimiento transformador beta y vamos a hacer que otros componentes mejoren que van a de alguna manera disminuir la inflamación, mejorar la circulación sanguínea y vamos a reparar el tejido. Esto es lo que hace el PRP, que según cada paciente. ¿Cómo lo hacemos? También cambia. Algunos lo colocan intracavernoso, 5 centímetros cúbicos en un cuerpo cavernoso, otros dicen 2.5 en un lado, 2.5 en otro lado, otros ligan el pene en su base para que eso no se vaya para el resto de la sangre, 5 minutos, otros lo hacen 10 minutos, otros lo hacen 15 minutos. No hay un protocolo estándar para hacer esto, pero lo cierto es que el flujo arterial sí mejora. Entonces, como le dije, los protocolos hay bastantes, de 1 a 4 sesiones, unos dicen una vez o 2 veces al mes, es combinado no con las ondas de choque de baja intensidad, se pueden combinar, en Urocen justo hemos visto que estos pacientes el flujo arterial mejora, pero los pacientes que tienen un problema venoso, es decir, una fuga venosa, estos pacientes no tienden a mejorar. ¿Cuál es la preparación? Bueno, es lo que estábamos viendo hace un rato. Y otra opción que tenemos, que son las que recién hemos estado trabajando aquí, obteniéndolas sea por liposucción o sea por células madre, en este caso cultivadas, es lo que de alguna manera hemos estado utilizando para poder estimular la regeneración. La idea de esto es mejorar todo el lugar, no solo la angiogénesis, que es lo que origina, que es lo que ocurre en un problema arterial, sino también trabajar sobre otros tipos de problemas, y ahí es donde las células madre están actuando. Su mecanismo de acción, si bien es desconocido, se sospecha que, además de mejorar el endotelio, como el plasma rico en plaquetas, repara el músculo liso dañado en el cuerpo cavernoso, tiene un efecto paracrino y tiene un aumento de las concentraciones de óxido nítrico y calcio intracelular, ¿no? Produce la autorrenovación, tiene un alto potencial de proliferación, genera factores de crecimiento paracrinos y, traducido de alguna manera al español, lo que hace es yo estoy poniendo un montón de trabajadores que van a empezar a producir exosomas, factores de crecimiento y una serie de factores que van a empezar a reparar los tejidos que nuestro estilo de vida moderno ha dañado. Y eso es más o menos lo que estamos haciendo en este caso.
Los protocolos, nuevamente, igual que el PRP, no se encuentran estandarizados. Hay 23 ensayos publicados en el idioma inglés. Las dosis que varían entre 1 y 60 millones para el tratamiento de la disfunción eréctil. Las dosis más usadas en los ensayos publicados es de 10 a 15 millones que se pueden colocar. La mayoría son intracavernosos, pero también se han colocado en la arteria ilíaca o por vía transperitoneal, sobre todo en los pacientes que han tenido post-prostatectomía radical, una lesión de los nervios erectores, tratan de colocarlos en esa zona donde estaba el nervio erectal. ¿Se puede combinar o no con exosomas? Por supuesto que sí. Hay protocolos donde dan los exosomas antes y otros y después de alguna manera para desinflamar un poco y luego las células madre, o otros lo pueden dar en el mismo momento, ¿no? Y también se puede combinar o no a plasma rico en plaquetas, ¿no? Se ha visto que preparar al paciente mejora. Si yo mejoro su alimentación, si yo cambio su estilo de vida, si yo lo expongo, por ejemplo, a una hipoxia o a una cámara hiperbárica, también los efectos de la persona van a mejorar, y la mejoría se encuentra a veces desde la tercera semana en el paciente y a veces recién a partir del cuarto mes, y claramente un paciente más joven va a tener un mejor efecto, pero igual vamos a tener efecto. En los exosomas no me voy a explayar mucho porque la primera exposición fue brillante, habló prácticamente todo lo que tenía que hablar, seguía simplemente extrapolarlo a la disfunción eréctil, ¿no? Existen más de 1.146 trabajos publicados, hay 11 ensayos en animales sobre esto, y en 9 casos se aplicó a nivel intracavernoso y 2 veces por vía endovenoso. Es un tratamiento que es libre de células y que va a mejorar también la oxigenación, contiene factores de crecimiento y citoquinas, tiene un mensajero, actúa como un mensajero entre células, disminuye la fibrosis, la apoptosis e estimula la regeneración neural. Copiándome lo que hablaron al inicio, es como lo que hicieron el ejemplo de la rodilla, es lo mismo. Los exosomas lo que van a producir es una regeneración y lo tengo que repetir, y probablemente lo tenga que repetir una tercera vez. Si yo coloco células, en cambio, es una célula que le digo en automático, pues, hijo, anda, tú haz ese trabajo por mí, ¿no? ¿Ambos tratamientos son válidos? Sí, claramente el exosoma va a ser más económico que la célula. La respuesta es sí. Entonces es cuestión de, al paciente le dices, es como la píldora azul, la píldora roja en Matrix, lo mismo, o sea, tú escoge de alguna manera. Y entonces las conclusiones, esas terapias, ojo, por si acaso eso no es tacto rectal, porque los urólogos TR ponemos tacto rectal. No, las terapias regenerativas son lo digo por si acaso. Las terapias regenerativas son general seguras. Tienen que ser individuales, cada persona es diferente, todo lo que le dije al inicio es para que entendamos que cada uno de nosotros es un universo y cada uno debe ser tratado de manera individual. El hecho de no tener protocolos únicos no resta que su eficacia sea demostrada, y los resultados van a mejorar con una preparación pre y post del paciente, viendo a la persona como un ser magnífico, increíble y que tiene todo conectado. Muchas gracias. Bueno, si tenemos preguntas para el doctor, excelente su presentación. Sí, doctor. Basado en tu experiencia, ¿cuál sería los minutos adecuados y la revolución de las Normalmente lo trabajamos por gravedad, no lo trabajamos más por revoluciones por minuto, porque el tema es que cada centrífuga es diferente y... vale. Bueno, lo que estaba preguntando es cómo era la preparación del PRP. O sea, ¿cuál es la mejor manera, o sea, en revolución y en minutos el tiempo para obtener un metástasis? Ya, bueno, es que justo eso, no hay un claro... O sea, yo si quieres, luego te paso... Pues yo normalmente tiendo a prepararlo en 2 fases, ¿no? Trato de pasarlo primero la forma de preparación de nosotros es un poquito diferente, ¿no? Nosotros primero lo centrifugamos, lo medimos siempre por fuerza G, no por revoluciones por minuto, porque cada máquina es diferente de tamaño, entonces no puedes comparar una máquina pequeña que la velocidad se va a decir, que una mucho más grande, que el rotor es mucho más grande. Entonces nosotros lo hacemos por fuerza G, y normalmente nosotros lo centrifugamos 2 veces para poder optimizar el resultado, ¿no? Entonces, pero es que si quieres luego te paso el protocolo de nosotros para, si es que lo quieres, porque es un poquito largo. Sí, doctora.
testosterona o cómo va la testosterona en estos tipos de pacientes. La doctora, la pregunta que está haciendo es, en este tipo de pacientes, ¿cómo va el dosaje de testosterona y si hay alguna correlación con la aplicación del tratamiento? No. Doctora, discúlpame. Yo le digo, en cuanto a la disfunción eréctil, ¿no? Sí, por su experiencia, sí ha dosado la testosterona. ¿Cómo va la testosterona? Ya que usted mencionó diversos factores condicionantes para la disfunción eréctil. Eso es lo que quisiera que usted me... en su experiencia, pero casi todo. No a todos, pero a casi todos los pacientes les medimos testosterona. No solo testosterona, prolactina, cortisol, TSH, T4, etc. O sea, si hacemos también homocisteína, TGO, TGP, o sea, hacemos un chequeo de varias cosas. Doctor, ¿cómo está el dosaje de testosterona en estos pacientes? Yo sé que usted le va a... Es muy variable dependiendo... ¿Cuánto? Dependiendo de la causa. Podemos tener pacientes con disfunción eréctil que tienen una testosterona muy alta, en 9, como gente que tiene en 2, 3. No hay una correlación directa cuando tenemos niveles intermedios o altos de testosterona con la erección. Sí es verdad que el que tiene una testosterona muy baja, va a tener problemas de erección, pero pueden haber pacientes con testosterona muy alta y tiene problemas de erección. Claramente, el mejorar la testosterona en algunos casos puede ayudar, mira la palabra que he dicho, en algunos casos puede ayudar a mejorar la erección. No es directamente, no hay una relación directa. ¿Otra pregunta? Ahí ya tenemos micrófono. ¿Qué tal, doctor Saldaña? Lo máximo su presentación. Quería, no sé si me deja agregar un poco al comentario de uno de los participantes. Claro. En el caso de PRP hay dos formas de verlo, con una y con dos centrifugaciones. La primera centrifugación es muy variable porque se tiene que manejar el radio del clot. El radio distal o el radio anterior se va a aplicar a las fuerzas G y con eso se calcula la fuerza G. Por eso si uno va a hacer una sola centrifugación, tiene uno que estandarizar para su centrífuga, porque puede ser de ángulo específico o puede ser con balance. Entonces tiene que uno estandarizarlo específicamente. Si es con dos centrifugaciones, la primera es solamente para separar eritrocitos, linfocitos de las plaquetas con el plasma, y uno agarra todo el plasma y luego hace la segunda centrifugación para hiperconcentrar las plaquetas y bueno, uno ya escoge cuál es la concentración que uno quiere, ¿no? Le quita nomás el volumen y lo resuspende, ya sea por PPT o otra cosa. Gracias, doc. Disculpe. Super. En su experiencia, doctor, ¿qué método utiliza más en terapia regenerativa? A ver, lo que más utilizamos por cuestión de costos es PRP hiperconcentrado, es lo que más utilizamos, pero ya hemos tratado a algunos pacientes con células madre y tienden a responder mucho mejor. Y pacientes, y este PRP me ayuda para problemas arteriales. Cuando hay un problema venoso, un problema muscular, otro tipo, pues no, o sea, al paciente no lo voy a estafar y le voy a decir que eso lo va a mejorar, porque raramente lo va a hacer. ¿Alguna otra pregunta? Aquí. Ahí te acercar el micrófono. Doctor, felicitaciones también por tan brillante ponencia. Solo una consulta pequeña. En estos últimos años se conoce mucho de la contaminación a través de las medias. En un 90% se ha visto cómo afecta incluso también la disfunción eréctil en varones, el uso de las medias, desde que son bebitos. Muy aparte el consumo de las leches que se dicen que tienen alto contenido de DHA y ARA, ¿no? En fin, todos estos contaminantes que vienen junto con el consumo de parabenos y todos los derivados de parabenos que llegan a más de 3.000 sustancias, aunque la OMS dice que es mucho menos. El asunto, ¿cuál es acá? Que se ha visto que se ve afectado a las medidas antropométricas entre las distancias que existen entre el ano y el nacimiento, el escroto y el pene, etcétera, que a la larga, cuando los jovencitos, llegados a la adolescencia o a la juventud, presentan el problema de la disfunción eréctil. Mi consulta es la siguiente: ¿ha visto esto usted en su clínica o hay casuística con respecto a esto de que
después que se ha mejorado el cuadro de disfunción eréctil, se han recuperado las medidas normales en varones o solamente se quedó en mejorar el cuadro y el funcionamiento normal que compete al varón? Sinceramente no lo hemos medido, no lo hemos medido nosotros, o sea, tenemos un protocolo de seguimiento del paciente, pero las medidas no las tenemos dentro del protocolo que le hacemos a los pacientes. Primero, felicitarlo, doctor. La pregunta es muy breve con respecto a los exosomas. Los exosomas que nosotros utilizamos en la clínica del dolor Piura, los estamos aplicando ahora con solución salina. ¿Es recomendable disolverlos con su propio diluyente, ya que esto nos ha creado algunas inflamaciones en pacientes? ¿En dónde los aplican? En cualquier zona articular o en pacientes con disfunción eréctil. A ver, para empezar, exosomas hay varios tipos. Por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo el que está acá, ¿no? Ellos tienen un exosoma liofilizado y uno que se llama flow, que está refrigerado. Si yo le coloco el exosoma liofilizado al cuerpo cavernoso, pues su efecto va a ser pequeño. Yo normalmente utilizo este otro que es congelado y ahí sí va espectacular, va muchísimo mejor. Hay que ver bien qué exosoma es el que estás utilizando para el paciente. Ok, ¿no? entonces... Y, perdóname, nomás, el exosoma congelado a veces lo pongo en suero fisiológico, a veces lo coloco en plasma rico en plaquetas. Ese es en el caso de nosotros, ¿no? Pero el congelado, el liofilizado, pues yo normalmente más lo utilizo para urología. Entonces, en articulaciones sí, ellos vienen con un segundo frasquito y normalmente lo mezclamos. Sí, su diluyente. Eso es lo que ha pasado en algunos pacientes que nos creó inflamación. Ahora, entonces, la recomendación es con solución salina. No, yo los mezclo. Con el mismo, con los 3 centímetros sí. de... Ajá, listo, gracias, doctor. Pero, perdón, ahí te voy a hacer un aporte. Nosotros cuando utilizamos, por ejemplo, los liofilizados para traumatología, los disolvemos en solución salina. Pero si lo vamos a utilizar para estética, los disolvemos con el diluyente, porque el diluyente de Celgenic viene con un booster de ácido hialurónico, aminoácidos y péptidos. Entonces, mezclamos el liofilizado de estética con el booster que ya trae. En mi caso puntual, como a veces hago también tratamientos de alopecia, utilizo el liofilizado con PRP del paciente y el booster lo utilizo en una segunda etapa precisamente como un booster. O sea, aprovecho una cajita de exosomas para 2 aplicaciones. ¿Está? Gracias. Doctor, bueno, seguir felicitándolo. La pregunta era, las células madre que utiliza usted, ¿de qué origen son? ¿Son de médula ósea, grasa y las cultiva? ¿Y cuánto tiempo de cultivo? No. Las que utilizamos actualmente son de 2 tipos. O están las halogénicas, ¿no? Bueno, tenemos las que traen de Cancún, en este caso traen, que son cultivadas, y también las otras que son de tejido adiposo, ¿no? La de tejido adiposo se hace una liposucción, se hace toda una preparación con luz, ¿no? Con láser, y esas células son colocadas, no son cultivadas. ¿No utiliza la médula ósea del paciente? No, nunca. Gracias, doctor. Estamos hablando netamente para temas de erección, ¿no? O sea, para erección. Prefiero 1000 veces de la grasa. ¿Utiliza en otras patologías entonces sí la médula ósea del paciente? ¿Y en qué casos? Nunca. Pero la verdad, yo no tiene experiencia enamorado de la... con el producto. De la grasa. Gracias. Solamente hay una aclaración, que las halogénicas que trabajamos desde ISCA son halogénicas derivadas de gelatina de Wharton, ¿sí? En las que estamos trabajando. Última pregunta y vamos a almorzar. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Fernandini. Permítame felicitarlo por una excelente exposición. Quería hacerle una pregunta. ¿Estas aplicaciones de disfunción eréctil que se dan en varones también se pueden, he escuchado y he visto que se pueden aplicar en mujeres, por ejemplo, en disfunción clitoriana, considerando de que hay un componente vascular que a veces pueden tener por la hipoestrogenismo? ¿Qué opinión tiene sobre eso y sí, o sea, qué aportaciones van? A ver, yo no lo hago, pero tiene toda la lógica del mundo. O sea, anatómicamente no tendría por qué no hacerse.
Te voy a hacer otro aporte, doctora. Ahí también nosotros en ISCA tenemos experiencia en pacientes cuando hay atrofias vulvovaginales y la aplicación de exosomas, la aplicación de células y también después, bueno, yo voy a compartir una charla donde vamos a hablar de fibroblastos autólogos y también hay una posibilidad de aplicación de fibroblastos autólogos en lo que sean alteraciones vulvovaginales degenerativas, ¿sí? Muy bien. Vamos a cerrar aquí. Gracias, doctor. Muchas gracias. Vamos a cerrar este bloque de la mañana. Vamos a hacer 2